Queridos hermanos, buenos días, una vez más preparando el camino para nuestro Señor. El Señor viene pronto, tenemos que orar, como les he dicho anteriormente. Vamos a continuar hoy con esta hermosa Biblia. Renovaré el altar junto al Jordán, Josué 22:16, pero antes, gracia para todo momento. Dios llama tu nombre. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 34:11. Hermanos, Dios te espera. Dios está preparado en el portico del cielo, esperando y expectante, buscando en el horizonte una vislumbre de su Hijo. Tú eres la persona que Dios busca. Dios es un Padre que espera, el pastor atento en busca de su oveja. Sus piernas están rasguñadas, sus pies están adoloridos y sus ojos están irritados. Sube riscos y atraviesa los campos, explora las cuevas, ahueca las manos sobre su boca y llama por los desfiladeros. Y el nombre que llama, hermano, es el tuyo. El mensaje es simple. Dios entregó a su Hijo a fin de rescatar a todos sus hijos e hijas, para llevarse a casa a sus hijos. Él está esperando escuchar tu respuesta. Amén. El altar junto al Jordán, 65:22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido. Volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, a vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad en sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos invitó Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido, y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de las posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia,
Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, a la media tribu de Manases en tierra de Galaad, a Fines, hijo de sacerdote Eleazar, y 10 príncipes con él, un príncipe por cada paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manases en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para pactaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará en contra de toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manases respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. ¿No hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos que tenéis vosotros por Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendréis después de nosotros, de que podamos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal diga nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban,
Las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Exhortación de Josué al pueblo. 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ello. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que amáis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezquéis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces
La ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Discurso de despedida de Josué 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servirán a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libre de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los moradores cerezeos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora, pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por donde los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien.
El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigo contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quizás pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué esta palabra en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sepultura de los huesos de José en Siquem. Y entraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Muerte de Eleazar. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. En el monte de Efraín. Jueces. El libro de Jueces no es una fuente a la que el pueblo de Dios haya acudido con frecuencia para obtener orientación para su formación espiritual o instrucción en las disciplinas espirituales. Más bien, Jueces ha sido mayormente dejado de lado debido a lo que muchos consideran un contenido excesivamente violento y la imagen de un Dios parcial que injustamente favorece a los israelitas a expensas de cananeos, medianitas, amorreos y filisteos. Dada la matanza de tanta gente en manos de los israelitas, ha sido difícil discernir la obra del Señor hacia la formación de una comunidad que incluya a todos y sea una bendición para las naciones. Génesis 12:3. Es precisamente esta dificultad la que sugiere la importancia vital de escuchar a Jueces como la continuación de una historia que comienza en Génesis y no terminará hasta que el pueblo del pacto de Dios se haya convertido en luz para las naciones. Isaías 42:6, 49:6. Y participe con Dios en la santidad, en la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Que la Biblia comience con la creación en Génesis 1:2 es extraordinariamente importante, ya que afirma desde el principio el amor de Dios por toda la creación, así como su voluntad, vida para toda la humanidad. Todo lo que sigue en la Biblia, incluyendo Jueces, debe ser escuchado dentro del contexto de estas afirmaciones iniciales, aun cuando la historia parece estrechar su enfoque de la humanidad. A Abraham, Sara y sus descendientes continúan afirmando la intención suprema de Dios de dar, por medio de un pueblo en particular, una bendición para todas las familias de la tierra.
Génesis 12:3. Vea también el ensayo sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia, la vida con Dios. El pueblo de Dios en la tierra prometida. Páginas 297-301. En Éxodo, cuando las políticas de muerte de Faraón intentan arruinar la voluntad de vida de Dios, el Señor actúa para liberar a quienes son amenazados de muerte. Por tanto, el Éxodo expresa una vez más la voluntad de Dios para la vida. El pueblo que ha sido salvado recibe instrucciones del Señor para vivir como Él desea. Ellos prometen obedecerlo. Vea Éxodos 24:3-7. Pero aun cuando demuestran inmediatamente su desobediencia, vea 32:1-14. Dios no retira su divina presencia. 33:14. Más bien, Él revela su yo divino como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. 34:6. Sin duda, la desobediencia siempre tendrá consecuencias destructivas y dolorosas. En este sentido, de ninguna manera se exonera a los culpables. 34:7. Pero tampoco son abandonados por la gracia de Dios. El libro de Josué representa una recreación del Éxodo y el pacto establecido en Sinaí. El cruce del Jordán en Josué 3 recuerda el cruce del mar para escapar de la muerte en Éxodo 14. El regalo de la tierra y su promesa son paralelos al rescate de la muerte a manos de Faraón y su fuerza. Y el pueblo vuelve a prometer en Josué 24 servir y obedecer solo a Dios, como había prometido en Éxodo 24. En resumen, cuando comienza Jueces, el pueblo de Dios tiene una oportunidad de responder al Señor con fidelidad y obediencia. Cumplirá su vocación de adorar y servir solo a Jehová. Este pueblo a quien Dios ha confiado el ser una bendición para todas las naciones. Como Jueces lo demuestra vez tras vez, la respuesta a esta pregunta es no. La infidelidad y desobediencia del pueblo plantean a otra pregunta. ¿Cómo responderá Dios a estas fallas del pueblo? Como Jueces también lo demuestra en repetidas ocasiones, Él permanece presente y levanta en su gracia un nuevo juez para que libere y lidere al pueblo. Naturalmente, como siempre, existen consecuencias dolorosas y destructivas de la desobediencia, pero Dios no abandona al pueblo que ama. En relación con esto, Jueces se anticipa a libros subsiguientes en el canon profético. Desde Josué hasta 2 Reyes se encuentran los profetas anteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y el libro de los 12 constituyen los profetas posteriores. Por ejemplo, después de la desobediencia del pueblo y los reyes que provocan el exilio, el libro de Isaías también proclama que Dios no ha abandonado al pueblo, que será reconstituido como luz para las naciones. Isaías 42:6, 49:6. Cuando Jueces es interpretado en el contexto de lo que precede y le sigue, no puede ser considerado solo como la violencia historia de un Dios caprichosamente favorece a los israelitas por sobre otras naciones. Más bien será interpretado como un episodio de la historia continuada de un Dios que prepara a un pueblo en particular para cumplir su misión de consumar una bendición para todas las naciones, como los otros libros proféticos y como la Biblia en general. Jueces simultáneamente presenta la exigencia divina de una obediencia fiel, ilustra las consecuencias destructivas
de la desobediencia y muestra un Dios fiel y lleno de gracia que no abandona a un pueblo desagradecido y sin fe. En una palabra, las disciplinas espirituales cruciales que vemos en Jueces son adorar solamente a Dios y obedecer la voluntad de Dios, lo cual con frecuencia en el Antiguo Testamento se resume en la palabra justicia, sumisión a la voluntad de Dios. La palabra crucial, justicia, es una especie de resumen de la voluntad de Dios en una sola palabra. Vea Deuteronomio 16, 19, 20, Salmos 72, 1, 7, 82, 1, 4, Isaías 1, 17, 32, 16, 17, Amos 5, 24, Miqueas 6, 8. Por ello, es muy importante recordar que las personas llamadas por Dios para guiar al pueblo en Jueces son llamadas por una forma de la imagen de la misma palabra hebrea que sirve de raíz para la palabra justicia. La traducción tradicional es jueces, pero una mejor sería algo así como establecedores de justicia, como aclara Isaías 32, 16, 17. La práctica de la justicia produce paz. En hebreo, shalom, reposo y seguridad. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. No es casualidad que la palabra reposo, que se encuentra en Isaías 32, 17, tenga un rol preponderante en Jueces. La frase reposo la tierra, 3, 11, 30, 5, 31, 8, 28, refleja el resultado de la obra fiel y obediente de Otoniel, Ahol, Débora, Gedeón, después que Dios los levantó en respuesta al clamor del pueblo por ayudar. Vea 2:18, 3:9, 15, 4:3, 6:6, 10:10. Este clamor era exigido por la opresión de los enemigos que habían surgido a causa de la ira de Dios. Vea 2:14, 15, 3:8, 12:14, 4:2, 6:1, 5, 10:7, 10, 13:1, con el pueblo por el mal que habían hecho al adorar a Baal y otros dioses. Vea 2:11, 13, 3:7, 12, 4:1, 6:1, 10:6, 13:1. Lo que Dios desea y lo que Otoniel, Ahol, Débora y Gedeón efectúan es reposo, la paz que surge de adorar solo a Dios y buscar la voluntad de Dios para el ordenamiento del mundo. En el patrón que se caracteriza a Jueces, entonces, se destacan las disciplinas espirituales de la fiel adoración solo de Dios y la sumisión a su voluntad, cosechar lo sembrado. Al mismo tiempo, el patrón de Jueces demuestra la verdad de que la desobediencia siempre tiene consecuencias destructivas y dolorosas, es decir, la desobediencia provoca la ira de Dios e inevitablemente lleva a la opresión. Además, la composición del modelo de conducta a medida que avanza este libro sirve para enfatizar esta verdad. Después de 8:28, cerca del final de la parte dedicada a Gedeón, ya no hay anuncios de que reposó la tierra. De Hechos, la historia de Gedeón representa un punto de inflexión en Jueces, en particular un giro negativo, a diferencia de los anuncios anteriores de reposo. 8:28 no es el final de la historia de Gedeón, por el contrario, el que ya había reintroducido prácticas idólatras entre los israelitas. Vea 8:27. Deja un violento legado que se explica en Jueces 9. En realidad, cuando el libro avanza después de Gedeón,
El modelo de conducta que dominaba la primera mitad del libro continúa fragmentándose. Ya no solo hay reposo para la tierra, sino que el pueblo no clama por ayuda en las historias de Jefet 10, 6, 12, 7 y Sansón 13, 1, 16, 31. Y en la historia de este no se produce liberación alguna. En cambio, Sansón solo comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos 13, 5. Además, después de Gedeón surge un nuevo modelo, las carreras de él y de los dos jueces principales que le siguen, Jefet y Sansón, son seguidas por violencia interna de israelitas sobre israelitas, así como el violento golpe del estado de Abimelech sigue a la labor de Gedeón como jueces, capítulo 9. Una sangrienta guerra civil sigue al gobierno de Jefet 12, 1, 6. Y después de Sansón reina el caos total 17, 1, 21, 25. Como cada uno hacía lo que a bien le parecía 17, 6, 21, 25. Vea 18, 1, 19, 1. Robos, idolatría, violaciones y asesinatos estaban a la orden del día y la tribu de Benjamín prácticamente desaparece. El progresivo deterioro que lleva al caótico fin del libro sirve para ilustrar que la idolatría y la desobediencia persistente inevitablemente provocan violencia, caos y destrucción. El pueblo cosecha lo que ha sembrado, pero así como en Jueces, Dios libra al pueblo en repetidas ocasiones. Más allá de Jueces, Él continúa intentándolo. El Señor nunca deja de estar con su pueblo y desea que ellos y toda la humanidad viva una vida con Dios. Por ello, al demostrar las consecuencias destructivas de la desobediencia, Jueces llama al pueblo de Dios en todo tiempo y lugar a la adoración y la sumisión que prometen la vida. J. Clinton Metcalf Jr. Momentos de análisis y reflexión sobre todo lo leído. 22, 2, 5. Vosotros habéis guardado. El discurso final de Josué a las tribus al otro lado del Jordán es un excelente resumen de Deuteronomio. Debían cuidar de cumplir el mandamiento y la ley, amar a Jehová y andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y seguirlo a Él, y servirlo con todo el corazón y con todo el alma. 22, 13, 14. Un príncipe por cada casa. El procedimiento fue seguido al pie de la letra para seleccionar a un representante de cada tribu de Israel bajo la dirección del sacerdote Fineas. 22, 17. No ha sido bastante la maldad de Peor. El pecado de Baal Peor, número 25, estaba fresco en la mente de Israel mientras trataba de determinar si el altar al otro lado del Jordán era evidencia de un movimiento de rebeldía. Aparentemente, la nación aún se había limpiado de ese pecado con su asociación de prostitución relacionada con la adoración del dios moabita. La atracción de esta idolatría e inmoralidad se ve en el hecho de que Israel continúa coqueteando con ella, aunque ese hecho había ocurrido muchos años antes. 22, 26, 27. 12, 28. Mirad el sumil del altar de Jehová, para que fuese testimonio. El altar erigido al este del río Jordán solo era una copia o réplica del verdadero altar del tabernáculo. La palabra que se traduce simil es la misma que se usa en Éxodo 25, 9, 40. Diseño, modelo. Para que Moisés hiciera el tabernáculo como un simil o imitación del arquetipo que le fue mostrado en el monte Sinaí. 22, 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito,
Una vez más, Josué llama a la nación en su discurso de despedida a guardar la ley, así como él había sido desafiado en su culto de comisión en 1:7, 9, 23, 9, 10. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Así como Dios le había prometido en 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Realmente, como Levítico 26, 7, 8 había prometido, dice Josué, un varón de vosotros perseguirá a Mir. Versículo 10. La presencia de Dios había marcado una diferencia tan grande que aún el más débil de los israelitas parecía un héroe incomparable. 24, 2, 13. Antiguamente, estas palabras son utilizadas en la celebración de la Pascua por los judíos de todo el mundo hasta la actualidad. La elección de Abraham y su linaje por parte del Señor tenía poca relación con la fidelidad de ellos. Más bien era una demostración de la gracia de Dios. 24, 14, 15. Escogeos hoy a quien serváis. Josué deja a su pueblo con la opción de servir al Dios que los había elegido, los había liberado y les había provisto. Versículo 2:13. O caer nuevamente en la adoración de los falsos dioses de sus ancestros al otro lado de Éufrates antes de que Dios llamara a Abraham. Esta opción es para nosotros hoy también. Debemos escoger a quién servir. Si elegimos los dioses falsos, revertiremos a lo que hubiéramos sido si no hubiese sido por la gracia de Dios. Nuestra respuesta, 24:15, servicio. Hermano, en este versículo tan comúnmente citado, Josué declara su intención de servir a Jehová y pide al pueblo que elija a quién servirá. Medite, hermano, en la frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué significa, hermano, que una familia sirva al Señor? ¿Qué, hermano, es más difícil esto hoy que en el tiempo de Josué? ¿Por qué o por qué no? Vea también el índice de disciplinas espirituales. 24, 16, 18. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. La respuesta del pueblo es ejemplar, pero lamentablemente de corta duración. 24, 19. Él es Dios santo y Dios celoso. La fe nominal, superficial, es mortal a la luz del hecho de que Dios es santo y totalmente diferente y separado de nuestra forma de pensar, vivir y actuar. 24, 22, 24. Testigos somos. Este pacto fue sellado en Siquem bajo un roble, donde una larga piedra se erigió como testimonio. El pueblo también fue testigo. En Siquem se ha hallado una gran piedra vertical de fines de la era del bronce, que bien podría ser la piedra que aquí se menciona. 24, 29. Josué, siervo de Jehová. Josué es llamado siervo de Jehová. Por primera vez en este libro, este humilde pero luego distinguido título será también el que se asigne a la figura mesiánica en Isaías 42, 53. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Mediten en las palabras, en las escrituras de nuestro Padre Celestial. Amén. Preparando el camino para recibir al Rey. Dios nos bendiga.